Bueno, entonces les contaba, vamos a dar clase acá los martes de 14 a 16, la vamos a grabar y después yo la subo a YouTube y les paso en el mismo foro de recursos unidireccionales, que supongo que habrán recibido todos el PowerPoint que vamos a ver hoy. Ahí les voy a pasar después el link al YouTube para que vuelvan a tener la clase el que la necesite. Así que si algún día faltan o les pasa algo, no se preocupen que después se las paso. ¿Está bien? Y lo que les quería avisar, que el martes que viene yo no voy a poder estar, porque tengo una cita en ortodoncia que hace 1000 años me la dieron, pero lo que podemos hacer es, les voy a subir, como todas las clases damos bien establecido hasta qué tema, les voy a subir la clase del cuatrimestre pasado. Así que solo me van a ver un poco más joven, y y se la subo directamente. Así que les paso igual el link al YouTube. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? La evaluación es como siempre, como hicieron en matemática. Tienen los regulatorios, a la mitad de la cursada y al final de la cursada, ya se les va a subir después qué tema entran en cada una. Y lo que hacen el día del examen, entran al campus, van bajando los ejercicios y los van haciendo secuencial. Es la única desventaja de que no sea presencial, que lo tienen que hacer como aparecen, en la misma secuencia y que no pueden volver para atrás. Pero bueno, y después lo suben. Preferentemente para nosotros, como tenemos que corregirlo sobre el examen, a veces es más fácil que lo suban como foto, pero eso, como los parciales los corrige cada docente de cada taller, ustedes después le preguntan cómo quieren que lo suban, pero lo pueden subir en PDF o en JPG, ¿ok? Bueno, ¿quieren que empecemos? Yo les voy a compartir la pantalla, así ustedes... ¿Está compartida? Porque no me aparece un recuadro verde que me suele aparecer. Bueno, no importa. Bueno, entonces vamos a hacer así. Esperen, yo voy a checar acá. Dejo mi foto, mi imagen chiquita a un lado por si a veces hago algún gesto que les pueda servir para algo. Nada más que para eso. La otra recomendación es que para cada teórico lo que sería bueno es que el PDF, vieron que en el campus, déjenme ver, yo les subo acá siempre, en el foro de recursos, que ese es unidireccional, digamos, en teoría yo les subo el material. Y ustedes acá, donde dice apuntes teóricos, tienen todos los PDFs con todas las unidades. Entonces, sería bueno que los vayan viendo para cada clase, que les hayan echado una ojeada al PDF, para que sepan más o menos de qué se trata. El PowerPoint que yo les subí no es exactamente lo del PDF, tiene sí capturas de pantalla, tiene cosas pegadas de ese PDF para ir remitiendo, pero en general resolvemos algún ejemplo que no esté ahí para que vean otra forma. ¿También? Algunos tips, digamos, cada docente tiene sus tips, así que tal vez tendrán algunas cositas más o diferentes que les ayuden a comprender, pero siempre es bueno que tengan ese PDF de base. ¿De acuerdo? Bueno, esperen que lo ponga en modo presentación y empezamos a ver. Bueno, esto siempre se va a llamar en general complementos, porque es un complemento de ese PDF. Entonces vamos a hacer como una especie de introducción. La estadística, que nosotros llamamos bioestadística y que, no sé, un economista la llamará econoestadística o econometría, o algunos biólogos la llaman biometría, pero siempre es los mismos fundamentos. Vamos a dar tres partes. La primera, y no menos importante, por eso la pusimos la primera, es el diseño de la investigación. Siempre es bueno que cuando ustedes van a hacer una investigación, los que se dediquen a hacer investigación, que hagan un diseño. Porque ahora vamos a ver, dijo Fisher, creo que fue Fisher que dijo, les voy a mostrar la foto, muchas veces no hay método estadístico que arregle un diseño mal hecho. A lo mejor no hay método estadístico porque se olvidaron de registrar algo o registraron de la manera incorrecta, así que siempre ante la duda van a un estadístico o al que sepa estadística y les piden ayuda de cómo tienen que diseñar la investigación, independientes o pareadas, mismo tamaño de muestra, una muestra.
una muestra con el doble tamaño de otra, etc. A ver, silenciate para que... El perro. Pamela, supongo que sos, ¿no? Bueno, yo tengo 2 gatos, pero están tranquilitos acá. Bueno, entonces primero el diseño. Después viene una cosa que vamos a ver en el capítulo 4, que es estadística descriptiva. Lo vamos a llamar estimación puntual. Esa estadística descriptiva es hacer un análisis exploratorio de los datos que tienen una vez que tomaron esos datos de la muestra. Ya vamos a hablar de datos, vamos a hablar de variables, etc. Entonces siempre primero hay que explorar lo que uno tiene antes de ponerse a hacer lo que básicamente vamos a llamar la inferencia estadística, que es partir de los datos de una muestra hacia una población, porque es justamente lo que nosotros vamos a querer analizar, la población. Ahora vamos a ver qué es población y qué es muestra. Acá tenemos a Sir Ronald Fisher, que después les voy a volver a pasar esta diapositiva cuando veamos el capítulo 7 de análisis de la varianza, porque él fue el que diseñó todo lo que vamos a ver en análisis de la varianza. Y es muy interesante lo que dijo. Él dijo, consultar un estadístico después de que un experimento esté terminado, frecuentemente es casi como decirle que conduzca una examinación post-mortem, una autopsia. Probablemente les podrá decir de qué se murió el experimento, por lo que decíamos antes. Si un experimento está muy mal diseñado o no diseñado en absoluto, podría ser que no haya método estadístico que arregle datos mal tomados. Así que siempre Ronald Fisher va a ser nuestro faro en la estadística. Les voy a poner un cuadrito que los vamos a ver varias veces, porque les va a dar todo un panorama de lo que vamos a ver. El objetivo de la bioestadística es obtener conclusiones biológicas, para nosotros, porque trabajamos con problemas biológicos, para una población a partir de datos de una muestra. Entonces hay que imaginarse una población de individuos, que es la población que uno quiere estudiar. ¿Qué se hace sobre esa población? Hay que pensar que uno le puede medir variable o variables. Después vamos a formalizar qué es variable aleatoria en el próximo capítulo, en el capítulo 2. Pero básicamente es, por ahora quedémonos con que variable es todo lo que se puede medir. Peso, altura, edad, concentración de algo, todo lo que uno pueda medir es una variable. Si uno pudiera, toda esa población de individuos, medirles una variable, tendría una población de observaciones, pero eso es prácticamente imposible, porque aunque fuera una población, no sé, la del país, ya sería casi imposible obtenerla. Entonces uno trabaja con muestras de individuos, y en general dice que las muestras tienen tamaño n. N es la cantidad, bueno, esperen, ahora les digo bien qué es el n. Sobre esa muestra de n individuos, que sería el tamaño, la cantidad de individuos que componen la muestra, se le mide esa variable o variables. Y entonces uno tendrá una muestra de observaciones y tendrá n datos, que es en general con lo que vamos a trabajar. Esa muestra de individuos está compuesta por lo que se llaman unidades experimentales. N unidades experimentales. Voy a poner punterito. N unidades experimentales. Es el tamaño de la muestra. ¿Y qué es una unidad experimental? La unidad experimental puede ser un individuo completo si uno le mide el peso, la altura o algún atributo. Pero puede ser también una célula, un conjunto de células, puede ser una muestra de tejido, puede ser un animal entero o puede ser un órgano animal. Es como la mínima porción sobre la cual se hace una medición independiente. La mínima porción sobre la cual se mide esa variable. Y por supuesto que si yo a esa unidad experimental le mido la variable, tendré una observación individual. Entonces, algo de eso de lo que hablamos antes, nuestra estadística descriptiva va a yacer aquí, en la observación individual o en la muestra, porque una vez que tengamos la muestra necesitamos describirla. A veces una observación individual puede hasta llegar a ser interesante, sobre todo, por ejemplo, en medicina, a veces se dan publicaciones que es a propósito de un caso. Si un caso es muy interesante o muy extraño o tiene características muy peculiares, puede llegar a ser factible de que se haga una publicación con ese dato. En general es con muestra de observaciones. Interrúmpanme todo lo que quieran para preguntar, si quieren preguntar, pongan el sonido y me preguntan. En general trabajamos con muestras de observaciones. ¿Y cómo hacemos? Porque uno tiene una muestra, por ejemplo, de 10 individuos a los que le me dio una determinada hormona, pero lo más probable es que no me interesen esos 10. Lo que me interese es saber, por ejemplo, estimar cuál puede ser el valor medio en toda la población. Entonces yo tengo que pasar de la muestra a la población.
Ese paso de la muestra a la población es lo que se llama inferencia estadística. Nuestro primer asomo a la inferencia estadística lo vamos a hacer en el capítulo que llamaremos intervalos de confianza, muestreo e intervalos de confianza. Ahí va a ser la primera situación donde vamos a pasar de una observación en la muestra, que llamaremos estadístico, ya lo vamos a ver después, a lo que se llamaremos parámetros, que son esos números que describen esa población. Cuando uno pasa de la muestra a la población, del estadístico al parámetro, se lo llama inferencia. Y cuando hagamos esa inferencia, de lleno nos vamos a meter en el capítulo de test de hipótesis, donde vamos a decir, por ejemplo, vamos a establecer hipótesis sobre esos parámetros desconocidos. Y por ejemplo, un problema será resuelto como: se puede afirmar que la droga disminuyó significativamente el nivel medio de glucemia de la población. Y ahí estamos haciendo una conclusión sobre la población, a la cual arribamos a partir de la muestra. Pero para llegar de la muestra hacia la población, necesitamos todo un bagaje de conocimientos que los vamos a empezar a ver hoy a partir de probabilidades. Después veremos variables, después veremos distribuciones, y después ya veremos el resto, ¿no? Muestreo y test de hipótesis. Pero para todo eso vamos a necesitar partir de lo que vamos a empezar a ver hoy. Y una vez que uno saque conclusiones sobre esos parámetros desconocidos de la población, vamos a poder establecer una conclusión biológica acerca de la población de individuos. Por ejemplo, ¿la droga fue efectiva en disminuir el nivel medio de glucemia en individuos diabéticos? Bueno, entonces, la conclusión biológica, el laboratorio seguirá investigando sobre esa droga, o la probará o la llevará a la comercialización, porque sirve para la población de individuos. Por ejemplo, una de las tantas conclusiones que uno podría sacar. ¿Está bien? La diapositiva 5 de bioestadística tiene una de las frases más importantes de la estadística. Dice que la bioestadística nos proporcionará métodos que permitirán generalizar y evaluar la magnitud del error que cometemos al efectuar las generalizaciones. Esa magnitud del error, generalizaciones esas en las cuales vamos de la muestra hacia la población, ¿no? Esa magnitud del error, ese error no quiere decir que uno se haya mandado una metida de pata, sino que error llamaremos a toda variabilidad de los datos. Porque yo, por ejemplo, puedo medir, hice una reacción química, y lo mido en un aparato, meto el tubo en el aparato, leo una lectura, pero si lo meto otra vez, la lectura va a variar, no va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Podrá variar, no sé, las condiciones en las que, cómo entró el tubo, si entró perfecto o entró con un error de paralaje. Dependerá de la tensión de la electricidad de ese momento, que a lo mejor no da exactamente la misma lectura. Todas esas variabilidades que hacen que las mediciones no den siempre exactamente iguales, son esas variabilidades biológicas a las que llamaremos magnitud del error. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la forma de evaluar esa magnitud del error. Esa forma de evaluar la magnitud del error nos va a permitir hacer afirmaciones en estadística. Uno hace una afirmación en estadística cuando puede adosarle la probabilidad de error. O sea, yo afirmo que esta droga disminuye significativamente el nivel de glucemia en la población, y lo afirmo con una probabilidad de equivocarme menor que el 5%. Eso se van a cansar de escucharlo a partir de test de hipótesis. Entonces tenemos que poder cuantificar ese error, porque nunca vamos a estar 100% seguros en cualquier análisis estadístico, jamás. Siempre va a haber un porcentaje de error, pero cuanto más chico podemos informar esa probabilidad de error, más creíble va a ser nuestro resultado, más confiable. Como nosotros tenemos que evaluar la magnitud de ese error de medición, tendremos que calcular probabilidades. Y por eso tenemos que empezar con el capítulo 1 de probabilidades. Así que nos lanzamos al capítulo 1. Vamos a comenzar con un ejemplo para ilustrar, a partir de la diapositiva 9 que ustedes tienen en el teórico subido. Y eso, esperen que saque el punterito para ir para poder ir acá. En la diapositiva 13 tenemos todas estas definiciones, que ustedes lo tienen a partir de la diapositiva 9 del PDF.
hablamos de experimento aleatorio y hablamos de espacio resultados. Entonces, vamos a definirlo. Un experimento aleatorio se caracteriza porque es posible repetirlo indefinidamente bajo las mismas condiciones. ¿Está bien? Yo lo puedo repetir indefinidamente bajo las mismas condiciones. El resultado de una repetición no se puede predecir, pero yo conozco el conjunto de los resultados posibles. Si lo repito gran número de veces, cada uno de los resultados aparece en una proporción definida, o sea que hay cierta regularidad en los resultados. Lo vamos a ver con un ejemplo que no es biológico, pero que sirve perfectamente para encontrar evaluar todo esto, que es el hecho simple de tirar un dado. Después, vamos a definir también ahí espacio de resultados. ¿Y a qué llamamos espacio de resultados o espacio muestral asociado al experimento aleatorio? Va a ser un conjunto. Lo vamos a escribir como conjunto. Es el conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento. El conjunto de todos los resultados posibles es el espacio de resultados. Y lo vamos a llamar con la letra S. Y la otra cosa que vamos a ver también a partir de acá es qué es un suceso. Suceso es todo subconjunto del espacio de resultados. Dado un experimento aleatorio, el suceso es un subconjunto del espacio muestral o espacio de resultados. Entonces, vamos al ejemplo más sencillo para graficar todas esas definiciones y características que dimos. Vamos a ver un experimento. Este experimento aleatorio, el que tenía todas esas características, que podía repetirse, que tenía una regularidad en los resultados, etc., para nosotros es tirar un dado y observar el número que sale en la cara superior. Entonces, decía, uno no sabe qué resultado va a salir, conoce el conjunto de todos los resultados posibles. Acá también conozco todos los resultados posibles, sabemos que va a ir del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los naturales del 1 al 6. Pero no vamos a saber cuál va a salir en el momento que lo tiremos. Por supuesto que todos los resultados posibles son los 6 números de la cara del lado, y lo que llamamos espacio de resultados, que lo denominábamos S, lo escribimos así como conjunto. Todo acá nomenclatura de conjuntos, S igual o 2 puntos, llave, y nombrando separados por punto y coma todos los sucesos del espacio de resultados. Estos se llaman sucesos elementales, porque están formados por un solo elemento. El suceso elemental 1 es el número 1, el otro es el 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, que el experimento de tirar un dado, su espacio de resultados, es un conjunto de 6 sucesos elementales, y además otra cosa que nos va a importar después es que todos tienen la misma probabilidad de salir si el dado no está cargado. Son equiprobables. Eso también va a ser importante a la hora de calcular unas probabilidades, que son 6 sucesos elementales equiprobables. ¿Hasta acá vamos más o menos bien? Si voy rápido, si les resulta muy rápido, me frenan. Entonces, S es en nuestro experimento está constituido por 6 sucesos elementales. Bueno, vamos a definir sucesos. No me acordaba que tenía un link. Sucesos, acá está la definición de suceso. Experimento aleatorio. Si ustedes tienen el PDF, después si quieren ir, van con la flechita. Y acá, espacio de resultados, van con la flechita hasta acá y después vuelven a las 5. Entonces vamos a definir sucesos, subconjuntos. Acuérdense que en nomenclatura de conjuntos, si vieron en la escuela secundaria, los conjuntos se pueden definir por comprensión y por extensión. Por extensión es nombrar todos los elementos del conjunto, en este caso del espacio de resultados. Por comprensión sería, si un conjunto tiene pocos elementos, se lo puede definir por extensión tranquilamente porque podemos nombrar todos. Pero supónganse que los resultados posibles fueran los naturales del 1 al 100. No vale la pena escribir todo. Uno diría S conformado por todos los números naturales mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 100, por ejemplo. Acá lo podemos dar por extensión. Entonces vamos a definir sucesos. Un suceso A, por comprensión es este. Sale un número menor o igual que 4. Por extensión, ¿cuáles son los números menores o iguales que 4 acá? 1, 2, 3 y 4. Fíjense que acá empezamos a introducir el menor o menor o igual o mayor o mayor o igual. Menor o igual quiere decir que son los menores
pero como dice igual es hasta el 4 inclusive. Por eso menor igual que 4 son los que van del 1, 2, 3 y el 4 incluido. Suceso B sale un número par. De acá los números par, el subconjunto es el 2, el 4 y el 6, obviamente. C sale un número par menor estricto que 6. ¿Cuáles son los pares? Eran 2, 4 y 6. Pero como dice menor estricto que 6, menor que 6, que en este caso sería lo mismo decir menor o igual que 4, par menor que 6 son solamente el 2 y el 4. ¿Está? Par menor que 6, solo el 2 y el 4. Agustina, pregunta. ¿Qué es un suceso cierto? Un suceso cierto es el que ocurre siempre. Perdón. Es el que ocurre siempre. ¿Cuál ocurre siempre acá? Por ejemplo, un suceso cierto acá es que salga un número natural entre el 1 y el 6. Siempre que tiremos el dado va a salir un número natural entre el 1 y el 6. ¿Qué es un suceso imposible? El que no ocurre nunca. Por ejemplo, que salga el número 9. Y ese suceso imposible, supónganse, suceso H, sale el número 9, H es un conjunto vacío, porque no tiene elementos, porque no está 9 dentro del espacio de resultados. ¿Está? Dados dos sucesos, vamos a hacer algunas definiciones. Dados dos sucesos A y B, decimos que el suceso A está contenido en el suceso B, sí y solo sí. Cada vez que ocurre A, también ocurre B. ¿Cómo lo indicamos? A con esta llave acostada, esto quiere decir A incluido en B, ¿sí? O A contenido en B. Por ejemplo, acá tenemos el C era 2, 4. El C está contenido en B, porque si ocurre C, o sea, si sale el 2 y el 4, también está ocurriendo el B. Además, C también está incluido en A, porque si ocurre C, que es 2 y 4, también ocurre A, porque 2 y 4 están dentro de los casos favorables al suceso A. Al suceso A. ¿Está bien? Entonces ocurre, sí, también ocurre B, o sea, uno está contenido en el otro, si cuando ocurre este también ocurre el otro. Ahí tenemos dos ejemplos. ¿Qué es un suceso complementario de un suceso A? Que lo llamamos A'. A' o A rayita arriba, ¿no? También puede ser. ¿Quién es? Es el que ocurre si no ocurre A. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Si ocurre A, salen 1, 2, 3 y 4. ¿Quién tiene que salir para que no ocurra A? El 5 y el 6. ¿De acuerdo? Es el que ocurre si no ocurre A. ¿Quién es B'? B es 2, 4 y 6, números pares. ¿Quién es B'? Los números impares, 1, 3 y 5. ¿Tá? C era 2 y 4, 2 y 4. ¿Quién es C'? 1, 3, 5 y 6. ¿Está bien? Fácil. Vamos a ver algunas propiedades. No, después. Antes de las propiedades, esperen. Dados dos sucesos cualquiera, A y B, ¿a qué llamamos unión? A unión B, que se escribe así, con esta parabolita de concavidad positiva. A unión B. Es el que ocurre, si solo si ocurre A o B, o sea, si ocurre A o ocurre B. Por ejemplo, ¿quiénes hay A unión B? Ocurre A y ocurre B. Entonces, ¿qué hay que hacer para armar el suceso A unión B? Hay que ir mirando todos los elementos y poniendo todos. Si alguno está repetido en los dos, se pone una sola vez. Entonces, miren A unión B. ¿El 1 lo tiene? Sí, porque cuando sale el 1 ocurre A. ¿El 2 lo tiene? Sí, porque ocurren A y B. O sea, decía A o se ocurre B. Acá los dos. Por supuesto que lo escribimos una sola vez. El 3 está... Un segundo. El gato quería que le abra la puerta. Bueno. El 2 va porque están los dos, lo escribimos una sola vez en A unión B. El 3 está, sí, porque ocurre A, cuando sale el 3. El 3 está. El 4, sí, porque están los dos, o sea, ocurre en A y ocurre en B, lo escribimos una sola vez. Y el 6 está en A unión B, sí, porque cuando sale el 6 ocurre B, o sea, ocurre uno o el otro. Y si hay elementos comunes, los escribimos una sola vez. ¿Quién es A unión C? Miremos acá. Va a tener el 1 porque está en A, va a tener el 2 porque está en los dos, va a tener el 3 porque está en A y va a tener el 4 porque está en los dos. ¿Quién es B unión C?
va a tener el 2 porque está en los dos, el 4 porque está en los dos, y el 6 porque está en B. ¿De acuerdo? Fácil armar un suceso unión. Vamos a ver propiedades del suceso unión, que lo tienen, cuando les pongo así, es la diapositiva 16 del PDF, ¿no? A unión A' es el espacio de resultados. Acá lo escribimos para nuestro ejemplo. A era 1, 2, 3, 4, y A' era 5 y 6. Evidentemente que si hacemos A unión A', vamos a reconstruir el espacio de resultados completo, pues si ocurre A', no ocurre A, con los elementos de todos, recuperamos el espacio de resultados completo. A unión espacio de resultados es el espacio de resultados. Miren acá, A unión S. Tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, y tiene el 5 y el 6 porque están en S aunque no estén en A. O sea que si hacemos A unión S, recuperamos S. A unión vacío. Bueno, si el vacío, por ejemplo, era el número 9, A unión vacío va a ser directamente A porque el vacío no le va a aportar ningún elemento. Si C está incluido en A, entonces la unión de los dos recupera el que contiene. Vamos a ver. C estaba incluido en A. C era 2 y 4, estaba incluido en A. Si hacemos A unión C, que lo tenemos acá abajo, es 1, 2, 3 y 4, ya vimos por qué. Y fíjense que con A unión C recuperamos el conjunto A. Entonces, si C está incluido en A unión C o C unión A recupera el que contiene, el que incluye al más chico, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿listo? Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí está. Acá les escribo de nuevo todo porque vamos a ir viendo otras propiedades. Les recuerdo el S, el espacio de resultados, y quién era A, quién era B, quién era C, y quién era cada uno de los complementarios. Ahora vamos a ver lo que llamamos suceso intersección. Dados dos sucesos A y B, llamamos suceso intersección al que ocurre si y solo si ocurren simultáneamente A y B. O sea, sale A intersección B si salen elementos comunes de A y de B. Lo indicamos con la parabolita para abajo, A intersección B. Entonces, vamos a ver. A intersección A'. Este era A, este era A'. ¿Cuál es la intersección en A y A'? Ninguno es un conjunto vacío. Obviamente, porque habíamos dicho que A' era el que ocurría si no ocurría A, así que no tienen ningún elemento en común. Su intersección es un conjunto vacío. ¿Quién es A intersección S? A era 1, 2, 3 y 4. S es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es la intersección entre los dos? Los que tienen solo los elementos comunes, el 1, 2, 3 y 4. Entonces, si hacemos A intersección S, reconstruimos el conjunto A. ¿Quién es A intersección vacío? Obviamente vacío, porque no tienen ningún elemento en común. ¿Quién es? Si A está incluido en B, A intersección B es A. Por ejemplo, vamos a la nomenclatura que llamamos nosotros. C estaba incluido en A. C era 2, 4, A era 1, 2, 3, 4. C estaba incluido en A. Entonces, ¿quién es la intersección entre C y A? Es el 2 y el 4 nada más, ¿no? Porque son solo los comunes. La unión eran comunes y no comunes, pero la intersección son solo los comunes. Entonces, A intersección C es el 2, porque está en los dos, y 4 porque está en los dos. Entonces, fíjense que... esperen, después viene... Nada, todavía no vimos las propiedades. Por ahora lo definimos, quién es intersección. Ahora vamos a ver las propiedades. ¿Hasta ahora está bien? ¿Sí? Son todas cosas lógicas, ¿no? No. Sí, perdón, sí, decime. ¿Por qué hay un cambio de símbolo en la intersección de A y B? No es un cambio. No, esto es A incluido en B. Ah, bien. Esto hacia la derecha quiere decir que A está incluido en B, ¿te acordás? Que esta parábola acostada era A incluido en B, o sea que A está contenido en B. Con la intersección de A y B, esta es la propiedad que la pasé por alto. Digamos, sí, no la enuncié como propiedad.
Si A está incluido en B o A está contenido en B, la intersección reconstruye el que está contenido. Por ejemplo, C estaba contenido en A. La intersección reconstruye C, ¿no? Porque fíjense acá, C y A, los comunes eran el 2 y el 4. La intersección entre los dos reconstruye el que está contenido en el otro. La unión de los dos, ¿a quién recuperaba? Al que contenía. La intersección, ¿a quién recupera? Al que está contenido, porque evidentemente son solo los elementos comunes. ¿Está? Entonces esto lo leemos. Si C está incluido en A o contenido en A, esto implica que C intersección A es igual a los elementos de C. Entonces acá con el ejemplo, C contenido en A, en la intersección reconstruye o recupera el conjunto C, el que está contenido. ¿Sí? Lo mismo acá. A intersección S es A. ¿Por qué? Porque A estaba contenido en el espacio de resultados. En la unión recuperábamos el espacio de resultados. En la intersección recuperamos el suceso A, el que está contenido en el otro. ¿Está? Bueno. ¿A qué llama? Sí. ¿Pregunta? Decime, Fiorella. No, te dije sí, y lo entendí. Está bien. Bueno, diapositiva 19 define los sucesos mutuamente excluyentes. Dos sucesos son mutuamente excluyentes si no tienen elementos comunes, o sea que su intersección es un conjunto vacío. A y A' son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque habíamos definido A' como el que ocurría si no ocurría A. Entonces, A y A' son mutuamente excluyentes. Fíjense, A es 1, 2, 3 y 4 y A' 5 y 6. No tienen ningún elemento en común. ¿Ya? O sea, los sucesos, perdón, se me pasa solo. Los sucesos complementarios, el complementario es mutuamente excluyente del suceso de partida. El espacio de resultado está constituido por sucesos elementales mutuamente excluyentes. Fíjense acá, el S, todo espacio de resultados. Ya habíamos dicho que eran sucesos elementales, 6 sucesos elementales, además habíamos dicho que eran equiprobables, ahora después lo vamos a ver, pero son mutuamente excluyentes, pues si sale el 1 no sale el 2, si sale el 2 no sale el 3 ni el 4, o sea, son todos mutuamente excluyentes. ¿Sí? Entonces, como propiedad del espacio de resultados, todo espacio de resultados está constituido por sucesos elementales mutuamente excluyentes. Eso nos va a ayudar para las propiedades. Bueno, vamos a... esperen, yo en algún lugar... Ah, no, después vienen unas demostraciones. Esperen. Vamos a la diapositiva, después en la que viene les voy a dar una demostración. En la diapositiva 20 vamos a empezar a hablar de frecuencia. Fíjense, esta era una encuesta de 50 familias, se les consultó cuántos hijos tenían. Entonces, acá tenemos resultados de 50 familias, tenemos 5 por, estos son 10, tenemos una grilla de 5 por 10, 50 datos. Entonces esta familia tenía 2, esta tenía 2, etc. Evidentemente que datos así de experimentos son muy difíciles de manejar, porque yo solo puedo mirar y decir, bueno, veo algunas familias que tienen 0 hijos, puedo ver valores que se repiten más, veo muchos 3, muchos 2, veo buscando exhaustivamente que a lo mejor el 7 es el número más alto, entonces estas dos cosas hay que resumirlas. Entonces, como procesar esta información es muy complicado, uno busca tablas donde se resuma esa información. Una es la siguiente, poner número de hijos, o sea, los valores que aparecen de los resultados del experimento, que después lo vamos a llamar variable, y la cantidad de veces que ocurre. Entonces, ¿uno cómo hace? Bueno, veo el 2, escribo un 2 acá, y voy haciendo cuentitas, como uno cuando juega al truco, el cuadradito tachado, que son 5 observaciones, y voy contando cuántas tiene. Bueno, cuando resumo cuántas tiene cada una, veo que hay 4 familias que no tienen hijos, los 4 ceros que aparecen acá. Hay 9 familias que tienen un solo hijo, 12 familias que tienen 2 hijos, 10 familias que tienen 3 hijos, 8 que tienen 4, 4 que tienen 5, 2 que tienen 6 y 1 que tiene 7. ¿Está bien? Esa es la información resumida. Pregunta, ¿cuánto tiene que sumar esta frecuencia? Si yo sumo estas, 4 más 9, etc. ¿Cuánto tendría que sumar?
50. 50. Perfecto. Perfecto, 50 porque son las 50 familias. Si no sumas 50, tengo que empezar de nuevo porque algo me olvidé o alguno lo puse de más. Bien, entonces eso nos da idea. Nos da idea el menor valor, el mayor valor, nos da idea cuál es el que tiene más frecuencia, que se lo suele llamar moda, o sea, cuál es el que más se repite, es el número 2 y también el 3. Y vamos a mirar otra cosa. Supónganse que yo les muestro una frecuencia 2. Otra distribución de frecuencias. Y veo que hay 8 familias con 0 hijos, 18 con un solo hijo, 24 con 2, etc. Esta es la distribución de cantidad de familias con esta cantidad de hijos. ¿Dirían que esta distribución es diferente de esta? Sí, es el doble. Bueno, bien, ¿qué quiere decir que es el doble? Lo que quiere decir es que efectivamente, como cada valor de frecuencia es el doble de esta, la distribución es prácticamente equivalente, ¿no? Porque la única cosa es que yo acá había encuestado 50 y acá 100 familias. Entonces, la distribución es equivalente, la distribución de la cantidad de hijos en las familias. O sea, que eso me está diciendo que no alcanza con solo poner la frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta va a depender de la cantidad total, en este caso eran familias encuestadas, ¿no? Acá la unidad experimental era la familia. Entonces necesito algo más, necesito algo que me relativice al total de observaciones efectuadas. Y eso es lo que se llama la frecuencia relativa. La frecuencia relativa del suceso A, donde el suceso A puede ser desde 0 hasta 7 hijos, es la frecuencia absoluta, que es lo que veo acá, dividido el n total. Entonces, si yo calculo las frecuencias relativas, 4 dividido 50 es 0,08. Quiere decir que el 8% de las familias tenían ningún hijo. Acá también el 8%, porque es 8 dividido 100. Acá 18 de cada 100 familias, o sea un 18%, tenían un solo hijo. Acá ese 18% era un 9, porque era 9 sobre 50, y acá ese 18% era este 18 dividido 100. ¿Está bien? Entonces, con esto vemos que esta distribución es totalmente equivalente en los dos casos, porque las frecuencias relativas dan exactamente lo mismo para los distintos valores de la variable observada. ¿Y cuánto tiene que sumar esta frecuencia relativa? Y debería dar. Muy bien, Emily, muy bien, 1. ¿Por qué? Porque es el 100%. Fíjense que cuando dijimos 0,08, dijimos el 8%, 18%, etc. Si yo multiplico todo esto por 100, tengo los porcentajes y eso me tiene que sumar un 100%, pero las frecuencias relativas suman el valor 1. Entonces, tenemos... Sí, dale, dime. ¿Cómo calculaste la frecuencia relativa? Si bien ahí está la fórmula, Sí. Por ejemplo, si yo, acá hay una frecuencia y una frecuencia 2, en cada uno de los casos. En la frecuencia que tiene un valor de 4, en la primera de todos, que tiene un número de hijos igual a 0, Sí. a mí, si hago 4 dividido 0, no me da. No, 4 dividido 50. Fíjate que se divide por n. Ah, bien. Por el total del tamaño de la muestra. 4 dividido 50 es 8 dividido 100. Da lo mismo. 9 dividido 50 da 18 dividido 100, que es lo mismo, Bien. 18%, ¿no? Siempre se divide por el n, por el total. Con eso te independizás de cuál era el tamaño de la muestra. ¿Está? Perfecto, bien, gracias. Bárbaro. Bueno, propiedades de las frecuencias relativas. La frecuencia relativa es un número mayor o igual que 0, menor o igual que 1. O sea, acá nunca va a ser negativo ni va a ser mayor que 1. ¿Está bien? Es un número entre 0 y 1. Si no ocurre nunca, si no había ninguna familia con 0 hijos, acá la frecuencia relativa hubiera sido un 0. La absoluta también, bueno, un 0. Y después, fíjense, es un número menor o igual que 1, o sea, la sumatoria de todas va a dar 1, nunca va a dar más de 1. La frecuencia relativa de S es igual a 1. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la frecuencia relativa de S? Es la frecuencia relativa de que salga algún elemento del espacio de resultados. O sea, ¿cuál es la frecuencia relativa de que salga S? De que salga 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Y eso es sumar todas las frecuencias relativas y eso da 1. ¿Está? Ahora después las vamos a ver
Las vamos a repetir estas con el concepto de probabilidad. Y si A y B son mutuamente excluyentes, la frecuencia relativa del suceso A o B, A unión B, fíjense que el O es la unión, y la intersección era el I, ¿no? ¿Se acuerdan? La intersección era I porque se ocurrían simultáneamente A y B. La unión es un O porque es cuando ocurre uno o el otro. Entonces la frecuencia relativa de A unión B es la suma de las frecuencias relativas de cada uno si son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, o la familia tiene 3 hijos o la familia tiene 4 hijos, son mutuamente excluyentes. ¿Cuál es la frecuencia relativa de que tenga 3 o 4 hijos? Va a ser 0,20 más 0,16, 0,36, ¿no? ¿Por qué? En este caso va a ser o 10 más 8, porque son o 3 o 4, 10 más 8 dividido 50, o bien 20 más 16 dividido 50, y en ambos casos da 0,36, que es la suma de las frecuencias relativas. ¿De acuerdo? Vamos a ir un poquito más. Ahora vamos a ir un pasito más allá y vamos a pasar como de frecuencia relativa a probabilidad. El concepto de probabilidad es un concepto tan íntimo, primitivo y arraigado en uno, que se define por axiomas. Entonces, se define por axiomas. Y por eso decimos definición axiomática de probabilidad. Primer axioma: la probabilidad es un número entre 0 y 1. Mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Fíjense que son los mismos de la frecuencia relativa, ¿no? Probabilidad de A es un número mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Segundo, probabilidad de S es igual a 1. Ven que si voy acá atrás era lo mismo. Frecuencia relativa, un número entre 0 y 1, frecuencia relativa de S 1, y es lo mismo para probabilidad. Y si A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Sí? Para relativa era lo mismo. La frecuencia relativa de la unión es la frecuencia relativa de A más la frecuencia relativa de B. Bueno, entonces, 3 axiomas para probabilidad. Probabilidad de un número entre 0 y 1. Probabilidad de S 1, y si A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y una propiedad dice lo siguiente: si hay un número finito de resultados igualmente probables, la probabilidad del suceso A la vamos a poder calcular como número de casos favorables al suceso A sobre número de casos posibles. Sucesos equiprobables, igualmente probables. Por eso acentuamos, cuando vimos lo del dado, que eran sucesos equiprobables. O sea, todos tienen la misma probabilidad de aparecer. Después vamos a hacer cálculos sobre eso. ¿Estamos bien hasta acá? Propiedades. Sí, dale, dime. Ahí es donde se diferenciaría de la frecuencia relativa, ¿no? En número de casos favorables. No, en realidad frecuencia relativa también era favorable sobre posibles, ¿no? Porque frecuencia relativa era números favorables al tener 2 hijos, 12, dividido, acá quería correr esto. Casos favorables a tener 2 hijos, 12, sobre 50 posibles. Acá también la relativa es casos favorables sobre casos posibles. ¿Qué era lo equiprobable acá? Si yo elijo una de las 50 familias, estoy seleccionándolas al azar. Todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Entonces, si selecciono 50 familias, ¿cuál es la frecuencia relativa de que tengan 2 hijos? Hay 12 familias con 2 hijos divididos 50 en total. Si las tengo en papelitos, tengo la misma probabilidad de sacar cualquiera de los 50 papelitos de las 50 familias. Entonces, ¿cuántos papelitos dicen esta familia tiene 2 hijos? 12 papelitos. ¿Cuántos hay en total? 50. 12 sobre 50, 0,24. Ok. Entonces, ¿pero sería lo mismo entonces la frecuencia relativa que la probabilidad? Bueno, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia entre la frecuencia relativa y la probabilidad? La frecuencia relativa, acá eran 50 familias encuestadas, era una muestra. Pero si yo tomara como toda una población, la población de todo el país o de todo el mundo, entonces ahí yo ya podría hablar de probabilidad, porque probabilidad sería lo que sucedería para toda la población. Frecuencia relativa es lo que yo miro en una muestra. Más puntual sería. ¿Eh? Sería como más puntual en un caso. Claro, frecuencia relativa es lo que yo mido experimentalmente. La probabilidad no la mido experimentalmente.
Porque yo para medir probabilidad acá no me alcanzaría con encuestar 50 o 100 familias, tendría que encuestar todas las millones de familias de todo el mundo. Ahí sí podría hablar de probabilidad. Ahora vamos a ver bien con el dado, porque y probabilidad uno puede calcular en experimentos definidos hipotéticamente en función de sus propiedades. Pero yo no tiro el dado. Pienso qué puede pasar en función de las propiedades que pienso que tiene el tirar un dado, que es lo que vamos a calcular ahora después de esta diapo. Vamos a ver propiedades. La probabilidad del... ¿Esto cuál era? Era el suceso imposible, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad del suceso imposible? 0. Lógico, ¿no? Porque tiene 0 probabilidad de salir el número 9 en un dado. Entonces el suceso imposible tiene probabilidad 0. La probabilidad del suceso complementario, A' o A rayita arriba, es 1 menos la probabilidad de A. Esto ahora lo vamos a demostrar. A partir de estas tres cosas se demuestra fácil. Probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso A. Si A está incluido en B, la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Lógico, ¿no? Si este tiene menos elementos que este, pues está incluido en este, la probabilidad de ocurrencia va a ser menor que la probabilidad del suceso que contiene al otro. Y la probabilidad de la unión va a ser igual. Esto es si A y B son dos cualesquiera, ¿no? La probabilidad de la unión de dos sucesos va a ser la probabilidad de A más la de B, menos la probabilidad de la intersección. ¿Qué diferencia hay con lo que vimos antes? Antes habíamos visto si A y B eran mutuamente excluyentes, ¿sí? La frecuencia de la unión era la suma de las frecuencias. Bueno, acá también. Fíjense que si fueran mutuamente excluyentes, ¿qué habíamos dicho? Bueno, nada, está acá, ¿no? Es una de las definiciones axiomáticas. Si son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Esta probabilidad de la unión es para dos sucesos cualesquiera, aunque no sepamos si son mutuamente excluyentes. Pero ¿qué va a pasar? Esta propiedad 4 inutiliza esta propiedad. Se contradice con esta, fíjense. Esta con esta. Piensen un poquito. Acá era si A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Si no se sabe, son dos cualesquiera, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. ¿Pero qué pasaba si eran mutuamente excluyentes? No tenían intersección. Exacto, tenían intersección vacía con probabilidad 0. Entonces, si fueran mutuamente excluyentes, esto se reduciría a que esto valdría 0 y se reduciría a esta tercera propiedad. ¿Está bien? Ahora igual lo vamos a ver en otros casos, ya lo vamos a ver. Vamos a demostrar la probabilidad del suceso complementario. Vamos a demostrar esto a partir de estas tres cosas, fíjense. Primero, A y A' son mutuamente excluyentes, ¿no? Porque ya habíamos dicho que A' era el suceso complementario de A, y que ocurría si no ocurría. Entonces, son mutuamente excluyentes porque no tienen elementos en común. A unión A' es igual a S. ¿Por qué? Porque eso lo habíamos visto cuando vimos la propiedad de la unión. A unión A' era S. ¿Dónde está? Espera, vuelvo acá a la probabilidad de la unión. Acá. A unión A' era S, ¿se acuerdan? Cuando yo hacía A con unión A', recuperaba el espacio de resultados. Entonces, otra cosa que sabemos es que A unión A' es S. Y ahora fíjense, de la definición 2, de la segunda definición, del segundo ítem de la definición axiomática de probabilidad, la probabilidad de S es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, miren, tenemos estas tres cosas. Son mutuamente excluyentes. La unión de los dos reconstruye S y la probabilidad de S es 1. Entonces hagamos la probabilidad de A unión A'. Por esto es la probabilidad de S. Y porque A y A' reconstruye el espacio de resultados, por esto es la suma de las probabilidades, porque son mutuamente excluyentes. Probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Entonces, probabilidad de A unión A' es probabilidad de S. Por esto. Es la suma de las probabilidades por ser mutuamente excluyentes, porque A y A' son mutuamente excluyentes. Y acá es 1 por este segundo ítem, probabilidad de S vale 1. Entonces de acá yo puedo despejar la probabilidad A' y es 1 menos la probabilidad de A. ¿Está bien? Usando solamente
esta definición axiomática y el hecho de que A y A' son mutuamente excluyentes, y que su unión recupera el espacio de resultados. ¿Se entiende? Y esto vale siempre. La probabilidad de un suceso complementario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso original. O la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso complementario. ¿Ah? Sea quienes sean A y A'. Bueno, vamos a meternos ahora un poco más con probabilidades. El espacio de resultados de tirar un dado era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habíamos definido estos sucesos. Entonces, todas esas propiedades de la probabilidad que vimos las vamos a ir aplicando acá. Si les pregunto con qué probabilidad se da cada número del dado, ¿cuánto dirían? ¿Cuál es la probabilidad que se dé? 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno? ¿Me lo podrían decir? ¿Sí? 1 en 6. 1 en 6, perfecto, Aldara, 1/6. Esperen que alguien lo escribió, perfecto. Matías, 1/6. Bueno, 1/6. Ustedes no saben por qué dijeron 1/6, pero ahora con todo lo que vimos van a ver que aplicaron todas las propiedades que estuvimos viendo hasta ahora para que puedan contestar 1/6. Miren lo siguiente. S está constituido por 6 sucesos elementales mutuamente excluyentes, por todo lo que vimos, ¿no? Son elementales, son mutuamente excluyentes, pues si sale uno no sale el otro, etc. Como todos tienen la misma probabilidad, eso lo podemos saber sabiendo que el dado no está cargado, ¿no? Porque el dado cae libremente y cae en cualquiera de las caras si está bien construido, sin estar ninguna cara, tener más peso que otra. Entonces, todos tienen la misma probabilidad de salir, o sea, tienen la misma probabilidad que el dado caiga en cualquiera de las 6 caras. Entonces, este S está constituido por 6 sucesos elementales mutuamente excluyentes, todos equiprobables, y lo podemos llamar S sub I. Empecemos a acostumbrar ahora a usar los subíndices. S sub I, el I va desde 1 hasta 6. S sub 1 es el 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, S sub 5, S sub 6. Todos son equiprobables, entonces todas las probabilidades de los S sub I son todas iguales, porque todos tienen la misma probabilidad. Además, por la definición axiomática 2, probabilidad de S vale 1. Entonces, vamos a escribir esto. La probabilidad de S es lo mismo que la probabilidad de S1, más la de S2, etcétera, más la probabilidad de S sub 6, porque todos son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de la unión es la suma de todas las probabilidades. Esta es una nomenclatura que también acostúmbrense, que la vamos a usar muchísimo, que es sumatoria. Esta sigma quiere decir sumatoria, es una sigma mayúscula, una letra griega, sigma mayúscula. Esto quiere decir que esta sumatoria vamos a sumar estos elementos, las probabilidades de los S sub I, porque a cada uno de estos lo llamamos S sub I. Entonces sumamos todas las probabilidades S sub I, desde que I vale 1, o sea, desde este primero, hasta que I vale 6, hasta el último. O sea, sumo todas estas probabilidades. Pero todas estas probabilidades de S sub I eran todas iguales. Entonces, si yo sumo 6 veces un mismo número, es lo mismo que ese número lo multiplique por 6. Por eso, la suma de 6 de estos elementos, de estos 6 sumandos, que son todos iguales, es 6 por esta expresión. ¿Está bien? Y esto vale 1 porque era la probabilidad de S. Segunda ítem de la definición axiomática de probabilidad. La probabilidad de S es 1. O sea que por esto es 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo despejar esto, que es lo mismo para todos, el 6 pasa dividiendo y es igual a 1/6. ¿Vieron todas las cosas que ustedes sabían sin saber que las sabían para decir que cada una de estas probabilidades era 1/6? Que son 6 sucesos elementales, todos equiprobables, que son todos mutuamente excluyentes, que la probabilidad del espacio de resultados vale 1, y que entonces se despeja la probabilidad de cada uno y es igual a 1 dividido 6. ¿Está? Bien, entonces con esto vamos a calcular varias probabilidades. Por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de A unión B. Para esto, ¿se acuerdan que habíamos calculado quién era A unión B? A era 1, 2, 3, 4, B era 2, 4 y 6. Entonces dijimos que A unión B era el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Sí? Lo dijimos 2 o 3 diapositivas antes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
¿Cuál es la probabilidad de A o B? Es 1/6 de cada uno de estos multiplicado por 5, porque tengo 5 sucesos elementales, son todos equiprobables, y cada uno tenía probabilidad de 1/6, entonces 1/6 por 5, o sea 5/6. O bien, si yo voy al espacio de resultados, la probabilidad de que salga A unión B son 5 casos favorables al suceso A unión B, dividido 6 casos posibles. ¿Entendieron esto? Dos maneras de calcularlo. Una manera es sabiendo la probabilidad de cada uno y sumándolas. Acá la multiplico porque son todas iguales. Sumo estas probabilidades. 1/6 sumado 5 veces. O bien voy al espacio de resultados y sé cuáles son los casos posibles. Son los 6 casos posibles del espacio de resultados. ¿Cuántos son los favorables al suceso A? 5 de ellos. 1, 2, 3, 4 y 6. 5 casos favorables sobre 6 casos posibles es este 5/6, que es la probabilidad del suceso A unión B. ¿Hasta acá vamos bien? Lo calculamos definiendo previamente quién es A unión B, definiéndolo por extensión. Vamos a aplicar qué pasa si yo digo, calculo la probabilidad de A unión B como la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Cuál era la probabilidad de A? Era 4/6, ¿no? 4 sobre 6 posibles, 4/6 o 4 con probabilidad de 1/6. ¿Cuál es la probabilidad de B? 3 por 1/6. Si yo hago 4/6 más 3/6, me da 7/6. O, probabilidad mayor que 1. ¿Cuál era la primera axioma? Que la probabilidad era un número entre 0 y 1. Jamás en la vida van a poder tener una probabilidad mayor que 1. Es un error gravísimo. Si en algún examen, por algún error de cálculo, les dio una probabilidad mayor que 1, probabilidad negativa, es preferible que tachen todo y lo entreguen sin resultados y digan, no pude seguirlo, no tuve tiempo, lo que sea. Pero jamás recuadren una probabilidad mayor que 1 o una probabilidad negativa, porque es un error de concepto grave. Entonces, me dio mayor que 1, además es distinto de 5/6 y me dio un número que no tiene nada que ver con la posibilidad real. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cuál fue el grave error que se cometió acá? Había que restar la probabilidad de A unión B. Eso había que restarlo y no se hizo. De la intersección. Intersección. Exacto, exacto, porque A y B no son sucesos mutuamente excluyentes. Entonces, probabilidad de A unión B no puede ser la suma de las probabilidades, porque no son mutuamente excluyentes, porque hay elementos comunes. Está el 2 que es común y está el 4 que es común. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo calculé la probabilidad de A como 4/6, acá adentro venía incluida la probabilidad del 2 y del 4. Y cuando yo sumé la probabilidad de B como 3/6, 3 por 1/6, la probabilidad del 2 y la del 4 también venía incluida. La sumé 2 veces. La sumé en la probabilidad de A y la sumé en la probabilidad de B. Entonces, si hago la suma de las probabilidades, tengo que corregirla restándole la probabilidad de la intersección. ¿Quién era A intersección B? A intersección B era este, ¿no? Era 2 y 4. El 2 y el 4 que eran los comunes. Entonces, la descuento, probabilidad de la unión B, probabilidad de A más la de B, menos la de intersección. Entonces, 4/6 más 3/6 está bien, pero tengo que restarle 2/6, que es la probabilidad de la intersección. Y ahora sí me da los 5/6, que eran los correctos, porque lo calculé a partir de quién era A unión B. ¿Está bien? 2/6 porque era el 2 y el 4. Exacto, Emily, porque eran el 2 y el 4 en la intersección, el 2 y el 4. Y el A intersección B son dos sucesos elementales, cada uno con probabilidad de 1/6, o sea 1/6 por 2, 2/6. ¿No? O bien, de acá A intersección B es el 2 y el 4, dos casos favorables sobre los 6 posibles. De las dos maneras puedes pensarlo como 2/6. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a algo cada vez algo un poco más interesante. Acá tenemos en una urna, hay 5 bolitas amarillas, no es muy bioestadístico, pero es fácil de ver y de analizar.
5 bolitas amarillas, 1, 2, 3, 4, 5. 4 rojas, 1, 2, 3, 4, y 3 verdes, estas 3. Tenemos en total 12 bolitas. Entonces, ahora viene lo de la equiprobabilidad, que es interesante para que lo vean ahora. Se extraen al azar, o sea, el experimento es meter la mano en la urna y sacar una bolita al azar. Entonces, las bolitas son equiprobables, porque yo o bien las tengo en un bolillero y saco, o bien meto la mano en la caja y saco sin mirar. Todas las bolitas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, no así los colores. O sea, si yo me armo un espacio de resultados, esperen, vamos a hacer una cosa, les voy a usar una pizarra. Si yo hago un espacio de resultados con los colores amarillo, rojo y verde, estos resultados son equiprobables. Este espacio de resultados está constituido por 3 sucesos elementales, amarillo, rojo y verde. La pregunta es, ¿son equiprobables? Evidentemente no. El color no es equiprobable. Perfecto, Sofía. No es equiprobable porque están en distintas proporciones. Entonces, yo puedo calcular con el cálculo que tienen ahí cuál es la probabilidad de cada uno. ¿Por qué puedo calcular como casos favorables sobre posibles? Porque las bolitas sí son equiprobables. Entonces, si yo calculo la probabilidad de sacar una amarilla, son cantidad de casos favorables. ¿Cuántos son? 5 amarillas dividido la cantidad de casos posibles, que son las 12 en total. Y así cada una, ¿no? La probabilidad de roja son 4 sobre 12 y la probabilidad de verde son 3 sobre 12. Entonces, yo puedo calcular casos favorables sobre posibles porque lo calculo sobre las bolitas equiprobables. Por supuesto que si yo sumo estas 3 probabilidades, eso me va a dar 1. Porque es el suceso cierto de que si yo, extraigo uno de los 3 colores, seguro va a salir rojo, amarillo, verde. Entonces la probabilidad del espacio de resultados va a ser 1. Entonces la probabilidad de que salga, esperen, vamos acá, antes de hacer esto. Si yo sumo la probabilidad de amarilla más la probabilidad de roja más la probabilidad de verde, 5 doceavos más 4 doceavos más 3 doceavos, fíjense, los numeradores son 5 y 4, 9 y 3, 12, 12 sobre 12, 1. ¿Se entendió eso? La probabilidad de la unión de los 3 colores. Sí. ¿Sí? Entonces, probabilidad, a ver, de amarilla dijimos que era 5 doceavos, probabilidad de roja eran 4, ¿no? 4 doceavos, 4 rojas sobre 12 en total, y la probabilidad de verde eran 3 verdes sobre 12 en total. Entonces yo sumo 5 más 4, 9 más 3, 12, 12 sobre 12 es 1. Entonces la probabilidad que salga amarilla o roja o verde, esa probabilidad es 1. Porque es la unión de 3 sucesos elementales mutuamente excluyentes que comprenden todo el espacio de resultados, ¿no? Este 1 es porque era la probabilidad de ese. Ese sale si sale amarillo o roja o verde. ¿Está? Bueno. Nada, acá. Como los colores son mutuamente excluyentes, por ejemplo, yo quiero calcular la probabilidad de que salga verde o roja, es la probabilidad de verde más la probabilidad de roja. La de verde era 3 sobre 12, la de roja es 4 sobre 12, 3 y 4, 7 sobre 12. 7 sobre 12 es la probabilidad de verde unión roja. Porque esos sí son mutuamente excluyentes. Si sale de un color, no sale del otro. Bueno. Ahora, con una sola bolita es fácil. La probabilidad de cada suceso elemental, la probabilidad de la unión, probabilidad de que salga amarilla y roja es un suceso vacío, ¿no? O sea que su probabilidad es 0. Ahora vamos a ver qué pasa si el experimento se pone más interesante, que es extraer 2 bolitas. Entonces, si yo extraigo 2 bolitas, secuencialmente, hay 2 posibilidades. No es lo mismo si yo tomo una bolita, la repongo y después tomo otra, que si tomo una, la dejo afuera y después tomo otra.
Ahí cambian sustancialmente los cálculos. Si yo repongo es un experimento con reposición. Si no repongo es un experimento sin reposición. Si yo saco una bolita y la repongo, en la segunda extracción, ya sé por qué, yo no lo estaba poniendo en presentación, por eso no aparecía en secuencial. En la segunda extracción no importa lo que salió en la primera, porque el azar no tiene memoria. Serán sucesos independientes. Yo saco una bolita. Entonces quiero calcular la probabilidad de que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda. Que salga amarilla 2 veces. Entonces fíjense. Ahora vamos a ver la cantidad. ¿Qué querría decir eso? Si yo, la probabilidad de que sacar una y que salga amarilla es 5 sobre 12. Cuando yo la vuelvo a poner, la probabilidad de amarilla vuelve a ser 5 sobre 12. Vamos a mirar una cosa interesante de las diapositivas 51 y 52. Acá. Estamos en el mismo experimento de las bolitas. Si yo, eran 12 bolitas en total, ¿no? La primera vez yo puedo sacar 12 bolitas. Entonces, en la primera extracción tengo 12 casos posibles. Vuelvo a ponerla y en la segunda extracción tengo de nuevo 12 casos posibles. ¿Cuántas formas diferentes de tomar bolitas tengo? Las 12 de la primera extracción por las 12 de la segunda. Tengo 144 combinaciones diferentes, ¿no? Amarilla 1, amarilla 2, amarilla 1, si las numeraran serían 144 formas diferentes. Ahora vamos a ver las posibilidades. ¿Cuántas formas diferentes de obtener una amarilla en la primera y una amarilla en la segunda? ¿Cuántas formas diferentes de obtener amarilla en la primera? Una de estas 5. 5 formas distintas de obtener amarilla, ¿no? Cada una de las 5 que son amarillas. Pero como vuelven al fichero, a la caja, la segunda extracción también son las mismas 5 que tienen posibilidad de ser seleccionadas. O sea que la cantidad de formas diferentes en que puedo sacar 2 amarillas son las 5 de la primera por las 5 de la segunda, 25 formas diferentes. Entonces, la probabilidad de obtener 2 amarillas en las 2 con reposición es 25 casos favorables a amarilla sobre las 144 en total. ¿Sí? 25, porque son 5 por 5, sobre las 144 totales. Entonces, probabilidad de amarilla en la primera y amarilla en la segunda es 25 sobre 144. Y fíjense que no casualmente eso es 5 sobre 12 por 5 sobre 12. ¿Por qué no es casualidad? Porque la primera vez que sale amarilla es 5 de 12 bolitas, pero la segunda vez que sale amarilla también es 5 de 12. Entonces, es la probabilidad de amarilla en la primera por la probabilidad de amarilla en la segunda. Pero en este caso, la probabilidad de amarilla en la segunda es lo mismo que la probabilidad de sacar amarilla en la primera, porque todo volvió a la misma situación de partida. Son independientes, porque a la bolita amarilla de la segunda vez no importa lo que salió antes, porque como volvió a la caja, tienen la misma probabilidad de ser seleccionada todas las amarillas. Entonces, son sucesos independientes los que son así con reposición. Y la probabilidad de la intersección de que salga un I es el producto de las probabilidades. Ahora vamos a ver un poco mejor eso. Volvamos a esto. Si no reponemos, la situación va a cambiar en la segunda extracción. Ahora, la probabilidad de amarilla en la segunda dependerá de lo que salió en la primera, si salió amarilla o no salió amarilla. ¿Está bien? O sea, sea amarilla o sea cualquier otra, la probabilidad de la segunda extracción depende totalmente de la primera. Fíjense, si salió en la amarilla en la primera, para la segunda ahora quedan 11 en total. Y si salió amarilla, en vez de ser 5 para la segunda, van a ser 4 casos favorables a amarilla, porque hay una menos. Entonces, uno lo podría escribir así. Probabilidad de amarilla en la primera y amarilla en la segunda va a ser la probabilidad de que salga amarilla en la primera multiplicado por la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que se sabe que salió amarilla en la primera. Esto lo leo así.
La probabilidad que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda, si no se repuso la primera, es igual a la probabilidad que salga amarilla en la primera, multiplicada por la probabilidad que salga amarilla en la segunda, dado que se sabe que salió amarilla en la primera. Esto es como se lee todo esto, lo que está resaltado. Esto se lee así: la probabilidad de que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda es igual a la probabilidad de que haya salido amarilla en la primera multiplicada por la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que se sabe que salió amarilla en la primera. Entonces, vamos a calcularlo. Probabilidad amarilla en la primera eran 5 sobre 12. ¿Y cómo cambia la probabilidad amarilla en la segunda si la primera fue amarilla? Cambia a 4 favorables sobre 11 posibles. Si hacen esa cuenta, da 20 132avos, que es distinto de 25 144avos. ¿Sí? Esto, probabilidad de A dado B, se lo llama probabilidad condicional. ¿Cómo se calcula la probabilidad de un suceso condicionado a otro? Es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del suceso que condicionó. ¿Sí? Esto se lo van a tener que acordar de memoria. Probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Fíjense una cosa. Que ustedes usen esta fórmula para la intersección, no invalida que sean independientes. O sea, fíjense que yo acá puedo despejar, a ver si pudiera escribir acá. Acá. No, esperen, a ver. Acá. Ahí está. Esto implica que yo de acá puedo despejar la probabilidad de A intersección B como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Se ve? ¿Se entiende? Si despejo de acá la probabilidad de A intersección B, va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, o la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, es una forma de calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos. ¿Qué es lo que tenían acá? La probabilidad de la intersección es la probabilidad de que salga la primera por la probabilidad de la segunda, dado que se dio el suceso, dado que se dio el primer suceso. Esto no invalida la independencia, porque fíjense una cosa: si esto hubiera sido con reposición, como lo vimos antes, la probabilidad de que hubiera salido amarilla en la segunda, dado que salió amarilla en la primera, era lo mismo que la probabilidad de amarilla en la primera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la que salga amarilla en la segunda, si fue repuesta, no le importa lo que salió en la primera, que haya sido amarilla, roja, verde o lo que sea. Porque como todo volvió a las 12 bolitas en total, en la segunda, la probabilidad de amarilla en la segunda daba lo mismo que la probabilidad de amarilla en la primera, hubiera vuelto a ser 5/12avos. ¿Ok? Entonces, si son esta fórmula de la probabilidad del suceso condicional o la probabilidad de la intersección con esta fórmula, esto vale siempre. Si casualmente llegan a ser independientes, la probabilidad de A dado B coincide con la probabilidad de A. Vuelvo, se los dejo escrito, bueno, descarto. Vuelvo acá, voy a volver, esperen, déjenme volver a la pizarra. Se los escribo acá, para que les quede. Ustedes tienen una fórmula que es la probabilidad de A intersección B, siempre, esto vale siempre. La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad, supónganse, que el primero que ocurre es A, por la probabilidad de que se dé el suceso B, dado que ocurrió el suceso A. Esta fórmula es universal. Esto vale siempre para cualquiera sean los dos sucesos A y B. Ahora, si son independientes, a B no le importa que haya ocurrido o no haya ocurrido A, porque A no modifica la ocurrencia de B, si la bolita volvió a la urna. Entonces, si son independientes, la probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B, porque a B no le importa que ocurrió A. Entonces, si se da eso, la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A por, fíjense,
Si esto es igual a esto, va a ser igual a probabilidad de A por probabilidad de B. Esta es una reducción, esta que se conoce como la probabilidad de la intersección si los sucesos son independientes, es una reducción de esta fórmula, porque si los sucesos son independientes, esto coincide con la probabilidad de B. Entonces esto hace que esta fórmula se reduzca al producto de las probabilidades de los sucesos individuales. ¿Se entendió? Sí. Esperen, ahí. Claro, son independientes quiere decir que son mutuamente excluyentes. No, independientes ¿No? no tiene nada que ver con mutuamente excluyentes. Independientes es que a la ocurrencia del suceso no se ve modificado por la ocurrencia del otro. Mutuamente excluyentes es que no se pueden dar simultáneamente. Mutuamente excluyentes es que la probabilidad de la intersección es 0. Independientes es que la probabilidad de la intersección se puede calcular como el producto de las probabilidades de los sucesos individuales. ¿Sí? Bien. No es lo mismo. Mutuamente excluyentes es que no se pueden dar simultáneamente. Independientes sí se pueden dar, pero la probabilidad de uno es independiente de la probabilidad del otro, ¿no? Perdón, la probabilidad no hay independencia de la probabilidad. La ocurrencia de uno es independiente de la ocurrencia del otro, entonces la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Esta es la fórmula más conocida de cuando los sucesos son independientes. La probabilidad de A, o sea, esto es siempre, ¿no? Probabilidad de intersección B, probabilidad de A por probabilidad de B dado A. O al revés, ¿no? Probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Depende quién condicione al otro, quién se haya dado primero, digamos. Entonces, esto es lo que escribimos recién en la pizarra. Si son independientes, la probabilidad de B dado A es lo mismo que probabilidad de B, entonces queda la probabilidad de la intersección como el producto de las probabilidades. O sea, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades si y solo si A y B son independientes. Esto es sí y solo sí. O sea, que si A y B son independientes, entonces ocurre esto, que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Entonces esto se los pongo para que cuando les toque un problema, nunca supongan independencia a menos que se declare en el enunciado. Cualquier suceso, problema que haya que calcular, siempre acuérdense de esta fórmula. Probabilidad de la intersección es probabilidad de A por probabilidad de B dado A. O, si es al revés, probabilidad de B por probabilidad de A dado B. Esta acuérdensela siempre. Si llegan a ser independientes, entonces esta va a coincidir con la probabilidad de B. Y si la condicional es al revés, lo mismo. ¿Sí? Entonces esto es como una reducción de esta fórmula. Esta acuérdensela siempre. Si además se les dice que son independientes, bueno, listo, bienvenido, se calcula como el producto de las probabilidades. Si no, siempre va a ser la probabilidad de ocurrencia del suceso por la probabilidad de ocurrencia del otro, dado que está condicionado a la ocurrencia del primero. ¿Sí? Ese es el último, otro problema que vamos a ver. Entonces, esperen. Si quieren, se los dejo escrito acá. Vamos a escribir, a ver. Lo puedo sacar. Probabilidad. Esperen. Me hizo un circulito. Probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, y si son independientes, esto coincide con la probabilidad de B. Entonces, si son independientes, probabilidad de A intersección B queda igual a probabilidad de A por probabilidad de B. Ahora bien, la probabilidad de A intersección B también es, si ocurre B primero y condiciona A, va a ser la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A sabiendo que se dio B. Si son independientes, B no condiciona A y entonces esto va a ser igual a la probabilidad de A. Con lo cual, la probabilidad de A intersección B va a quedar la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A. ¿Se dan cuenta que en ambos casos el hecho de que sea el producto de las probabilidades es una simplificación de esto? Porque si son independientes,
la ocurrencia es esta, que la probabilidad de B dado A es lo mismo que probabilidad de B, o que la probabilidad de A dado B es lo mismo que la probabilidad de A. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que si ustedes calculan la probabilidad de un suceso condicionado al otro y casualmente les llega a dar lo mismo que la probabilidad del suceso, independientemente de la probabilidad que ya conocían de ese suceso, ya les está diciendo que son independientes. Entonces esta fórmula se va a reducir a esta. Lo mismo si el que condiciona es el otro. ¿Mm? Bueno. Vamos a ver un poco más el de las bolitas. Muy bien, vamos a ver algo más interesante, más aplicable a lo que uno podría llegarle a interesar, que tiene que ver con la independencia o la no independencia. Supónganse que se hizo una encuesta. Se tomaron 100 mujeres y 100 varones, eran 200 personas en total, y se les preguntó si fumaban y no fumaban. O si mujeres y varones se tomaron 200 personas y casualmente eran 100 y 100. Se les preguntó si fumaban y no fumaban, o si no fumaban. Y entonces se registró, por supuesto hay 4 posibilidades, que sea mujer y fume, que sea mujer y no fume, que sea hombre fume y que sea hombre y no fume. Entonces cuando completan la tabla les va a dar esto. Si ustedes quieren saber cuál sería, supónganse que esto es una población pequeña y les preguntaron a todos, podemos hablar de probabilidades. Si era una pequeña muestra de una población mayor, podríamos hablar de frecuencias relativas. Vamos a pensarlo como que es toda una población y hablemos de probabilidades. Esperen, ya que estamos, vamos a hacer una cosa más sobre frecuencia relativa y probabilidad, ya que se dio esto. Si uno... vuelvo al dado. Esperen, vuelvo al experimento del dado. Si yo hago, no sé, 120 veces, tiro el dado, voy a esperar más o menos que unas 20, alrededor de 20 veces saliera cada uno, ¿no? Porque serían 2 por 6, 12, 120, esperaría que más o menos 20 veces saliera cada uno, ¿no? Pero no van a salir 20 veces cada uno, exactamente. Saldrá el uno 18 veces, el otro 20 y pico, el otro 15, el otro 30 y pico. O sea, las frecuencias absolutas van a ser distintas y las relativas seguramente van a ser distintas que un sexto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que uno tendría regularidad en los resultados. Si yo me paso 20 años tirando un dado y registro las frecuencias que se van dando y calculo las frecuencias relativas, esas frecuencias relativas cada vez se van a acercar más a un sexto cada valor. Y si yo me paso el resto de mi vida tirando el dado y cuando tengo ya 90 años calculo las frecuencias relativas en que se dio cada uno de esos, seguramente eso va a ser prácticamente un sexto cada uno. Entonces, cuando yo uso frecuencias relativas, no necesariamente va a ser el valor de la probabilidad, va a ser cómo se dio en el experimento. Pero cuantas más veces se efectúa el experimento, esas frecuencias relativas se van a ir acercando más a lo que es la probabilidad asignada por lo que implica el experimento en sí, con todas sus propiedades, con los 6 sucesos elementales mutuamente excluyentes y que el dado no esté cargado. ¿Se entendió? Uno puede calcular probabilidad porque conoce cómo es el diseño de la experiencia y conoce el modelo. Yo aplico un modelo, el modelo de la independencia de sucesos mutuamente excluyentes. Pero si yo me pongo a tirar el dado, difícilmente obtenga como frecuencias relativas esos valores de probabilidad. Pero cuantas más veces lo haga, más me voy a acercar a ese valor de probabilidad. Bueno, entonces, ahora supongamos, vamos a hacer esto. Supongamos que para hablar de probabilidades, que es toda una población que tiene 100 mujeres y 100 hombres. Entonces fíjense que yo lo que tengo acá es 20 de las 200 personas son mujeres y fuman, 80 son mujeres que no fuman, 40 son hombres que fuman y 60 son hombres que no fuman. Y si yo quisiera decir, bueno, ¿cuál es la prevalencia del suceso fumar en esta población? Va a ser la cantidad total de personas que fumen sobre el total de personas de toda la población. Y eso van a ser 60 dividido 200. Eso es lo que llama la prevalencia. Pero entonces uno dice, bueno, ¿por qué yo podría querer haber hecho una encuesta como esta en esa población? Ah, bueno, acá dice se tomaron 100 mujeres y 100 hombres. Bueno, supóngase que es una población constituida por 100 mujeres y 100 hombres. Y los resultados se vuelcan en la tabla de contingencia.
Una forma en la que yo podría haber hecho esta encuesta, porque realmente me interesa saber si fuman más los hombres que las mujeres o viceversa, o si el suceso de fumar es sucede independientemente del sexo del individuo. Entonces, se hizo esta encuesta para analizar esas cuestiones. ¿Qué pasa si yo quisiera, esperen, si yo quisiera saber si fuman igual los hombres que las mujeres? ¿Qué tendrían que calcular ustedes acá? O al revés, si fuman más las mujeres que los hombres, no sé, si quisieran calcular eso, ¿qué tendríamos que calcular? No alcanza con saber 60 sobre 200 la prevalencia de fumar. ¿Qué tendría que calcular? ¿Cuánto fuman los hombres y cuánto fuman las mujeres? ¿Y cómo calculo cuánto fuman las mujeres? A ver. ¿Cómo 20 evaluar? sobre 100. A ver, niña, dale. Camila, decime. 20 sobre 100 podría ser. Perfecto. ¿Por qué? Porque si vos decís cuánto fuman las mujeres, quiere decir que no estás en toda la población, que tomaste aparte las 100 mujeres y sobre ellas calculás la cantidad de casos favorables a que fumen. ¿Cuántos son los casos favorables? Son las 20 mujeres, pero el total son estas 100 mujeres. Y lo que ustedes calcularon ahí es una probabilidad condicional. Calcularon la probabilidad de que fuma dado que es mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir dado que es mujer? Cuando ustedes condicionan a dado que es mujer, este total nunca es el N total. Este total es el total de la subpoblación de mujeres, que son estas 100. Y dentro de estas calculan la probabilidad de las que fuman, que son 20 sobre 100. ¿Y qué calcularon acá? Fíjense, no calcularon, lo que hicieron inherentemente fue la fórmula que usamos antes. Ven que voy a poner de nuevo el lapicito, así lo calculamos acá. Lo que hicieron acá fue, al hacer 20, o sea, la probabilidad de fuma dado mujer, cuando ustedes hicieron 20 sobre 200, esto es la probabilidad de que se dé fuma intersección mujer. ¿No? Probabilidad de 20 sobre 200 se fuma intersección mujer. En el denominador, la probabilidad de mujer, que son 100 sobre 200. Esperen. No, me lo voy a hacer acá abajo, después lo borro. Probabilidad de fuma dado mujer. Esta probabilidad condicional. Ustedes sabían que era la probabilidad, vamos a hacerlo con las fórmulas conocidas. Fuma intersección mujer dividido la probabilidad de mujer, ¿no? Y hacían probabilidad de intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Cuál es fuma intersección mujer? Es 20 sobre 200. ¿Cuál es probabilidad de mujer? 100 mujeres sobre 200 en total. A ver, ¿se acuerdan de esta fórmula? A dado B, probabilidad de la intersección sobre la probabilidad que condiciona. Fuma intersección mujer es esto, fuma intersección mujer. Pero si es intersección es sobre el total de la población, es sobre las 200, 20 sobre 200. ¿Y cuál es la probabilidad de mujer? Es la cantidad de mujeres sobre las 200 en total. Por eso tienen esta cuenta, pero acá se simplifica el 200 con el 200 y queda 20 sobre 100, que es hacer casos posibles, las 100 mujeres, casos favorables, las 20 que suman, 20 sobre 100. ¿Se entendió? Ustedes están aplicando el contar sobre la tabla, están aplicando inherentemente esta fórmula, solo que están prescindiendo de los denominadores del N, prescinden, hacen directamente casos favorables sobre casos posibles. Entonces, cuando tengan que calcular una probabilidad condicional sobre una tabla de contingencia, no es necesario que apliquen toda la fórmula, si quieren la aplican para verificar, pero lo que tienen que hacer es contar sobre la tabla. ¿Qué pasaría? Una pregunta. Sí, dale. Disculpame, no entendí, o sea, no entiendo por qué cuando haces tipo, si fuma intersección mujer, lo haces sobre el total y no sobre las mujeres. O sea, estás Muy haciendo bien, sobre... muy bien, porque es distinto que esto. Fuma dado mujer es distinto que fuma intersección mujer. Acá sí lo haces sobre las mujeres, porque estás condicionando a la subpoblación de las mujeres. Si es intersección, no estás condicionando a nada. Si es intersección es agarrar uno de los 200 y ver si al mismo tiempo fuma y es mujer. Entonces ahí vos muestreaste desde los 200. Claro. ¿Está bien? Perfecto. Es esto mismo, pero esto es sobre el total y esto es sobre la población de mujeres.
¿Qué pasa si yo hubiera querido calcular al revés? ¿Cuál sería la probabilidad de mujer dado que fuma? ¿Cómo harían en esta tabla? Mujer dado que fuma. Lo primero que tienen que hacer es decir, bueno, si es dado que fuma, pongo los casos posibles. ¿Cuántos son las que fuman? 60. De ellas, ¿cuáles son mujeres de los 60? Las 20. 20. Entonces, 20 sobre 60. Escriben primero el denominador, condicionan a la subpoblación, y después escriben el numerador buscando los casos posibles entre estos, en esta subpoblación. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora, ven que lo tengo que borrar. A ver si encontrar una goma. Borrar acá, todas las entradas. Bien. Entonces, ahora, ¿con quién lo comparo? Yo sé que hay un 20%, hay una probabilidad 0,20 de que fume si es mujer. ¿Cómo lo comparo ahora para los hombres? ¿Qué cuentarían para compararla con los hombres? ¿40 sobre 100? Perfecto, muy bien, Francisco. 40 sobre 100. Probabilidad, tengo que compararla con fuma dado hombre, 40 sobre 100. Y es 0,40. Fíjense que, ¿qué me está diciendo esto? Los hombres fuman el doble que las mujeres acá. Porque hay un 40% de hombres que fuman y hay un 20% de mujeres que fuman. ¿Tá? Eso de calcular el suceso condicional, siempre en el enunciado, fíjense cómo lo evalúa, cómo lo plantea. No siempre va a ser dado que, o condicionado a qué. No siempre les van a decir condicionado a qué o dado que. Pero si le ponen cuál es la probabilidad de que las mujeres fumen, eso es una probabilidad condicional, porque les está restringiendo solo a las mujeres. O cuál es la probabilidad de que los hombres fumen. Eso es la probabilidad de fumar dado hombre, que es esta que tienen acá abajo. Entonces con esto, ¿ven? Fuma dado mujer, fuma dado hombre. Entonces yo hice 20 sobre 100, lo comparo con 40 sobre 100. Y estos porcentajes ahora son los que comparo. ¿Y ahora qué digo? Intuitivamente, ¿el fumar es independiente? No es independiente del sexo. ¿Por qué? Porque yo sé que si un sexo fuma el doble que el otro, eso ya me está diciendo que no hay independencia. Que el hecho de que vengan y me digan, esta persona fuma, yo ya sé que qué más probabilidad hay, que sea mujer o que sea hombre, si solo sé que fuma. Que sea hombre. Exacto, tengo el doble de probabilidad de que sea hombre, o sea, no es independiente. El hecho de que me diga que fuma, le añade una información más para que yo pueda deducir de qué valor de la variable otra categórica, o sea, a qué sexo pertenece, porque tengo un dato extra, porque no son independientes. Y fíjense, ¿cuál es la probabilidad de fumar? La probabilidad de fumar era 60 sobre 200, era distinta de estas dos. Entonces fíjense que yo calculo 20 sobre 100 fumar dado mujer es 0,20, fumar dado hombre es 0,40. Y si calculo la probabilidad de fumar nada más, 60 sobre 200, esperen un segundito, esperen, 60 dividido 200 es 0,3. ¿Qué pasó? La probabilidad de fumar, sin tener en cuenta el sexo, ¿no? Simplemente de fumar, me dio 0,30. ¿Y qué es 0,30 entre estos dos? Es como una especie de promedio entre estos dos, ¿se dan cuenta? Porque en esta prevalencia de fumar 60 sobre 200 está entrando los dos, los hombres que aportan más que las mujeres, pero es como un promedio entre los dos sexos, el 30% de individuos que fuman. Es un promedio entre las mujeres que fuman y los hombres que fuman. Y difiere, ¿sí? Difiere el de los hombres con el de las mujeres. Y difiere el de fumar, digamos, sin tener en cuenta el sexo. Yo esta tabla la podría reconstruir con las probabilidades en lugar de las frecuencias, ¿no? ¿Cómo harían? 20 entre las 200 es 0,10. 80 entre las 200 es 0,4. 40 sobre 200 es 0,2. 60 sobre 200 es 0,3. 60 sobre 200 es 0,3. 140 sobre 200, 0,7, 100 sobre 200, 0,5 y así sucesivamente. Todas estas frecuencias están divididas por 200, por eso este es 1, 200 sobre 200. Entonces ustedes, si se paran acá, ya saben que si toman un individuo al azar, la probabilidad de que sea mujer y fume es 0,10. Es un 10% del total.
¿Está bien? Era 20 sobre 100. ¿Se entendió cómo se confecciona la tabla? Todo se divide por el total de 200. Adentro de esta tabla no están las probabilidades condicionales. Las probabilidades condicionales las tengo que armar yo. ¿Cómo armaría la probabilidad de que fume dado que es mujer? Lo mismo, antes decían 20 sobre 100, ahora tendría que hacer 0,10 sobre 0,50. Y es 0,20. ¿No? ¿Sí? Hagan 0,10 sobre 0,50, van a ver que da este mismo 0,20 de acá. Vamos a hacerlo acá, si ya les queda 0,10 dividido 0,5, es el 0,20, que es la probabilidad de que fume dado que es mujer. O sea, en las tablas de frecuencias relativas o de probabilidades no aparecen explícitas las probabilidades condicionales. Las tienen que armar de la misma manera que las armaban acá con las frecuencias. Ah, lo tenía calculado. Así, probabilidad de hombre y fuma es 0,2, que en la tabla de frecuencias era 40 sobre 200, y acá ya está calculado el 0,2. Y de nuevo, otro cálculo. Fuma dado hombre es, dado hombre quiere decir que me paro acá, 0,5 va a ser el denominador. ¿Y fuma cuál es? Este 0,2, 0,2 sobre 0,5, 0,4, que calculado acá en la tabla era 40 sobre 100 y que también era 0,4. O sea, yo puedo tener una tabla de frecuencias o una tabla de probabilidades, y los cálculos los hago de la misma manera. Observar, bueno, acá, lo que les puse acá, las probabilidades condicionales no están explícitas, hay que calcularlas. Bueno, ¿qué pasaría? Vamos a ver ahora, con un pasito más. Ya que dijimos que, como los hombres fumaban el doble que las mujeres, el fumar no era independiente del sexo, vamos a preguntarnos qué pasaría si sí fueran independientes. Si alguien me dice que fumar es independiente del sexo, ¿qué cambiaría? La población esta, los 100 y 100 no cambiarían, y la prevalencia de fumar en la población tampoco cambiaría. O sea, yo tendría fijos los totales marginales, los de los márgenes. Tendría que completar la tabla con las propiedades de la independencia de sucesos. Entonces, si son independientes, se tiene que cumplir que la probabilidad de A intersección B sea la probabilidad de A por probabilidad de B para todas las casillas de la tabla. Por ejemplo, la probabilidad de mujer y fuma, o sea, la que yo metería acá adentro, tendría que calcularla como la probabilidad de mujer por la probabilidad de fuma. ¿Cuál es la probabilidad de mujer? 100 sobre 200. ¿Cuál es la probabilidad de fuma? 60 favorables a fuma sobre 200, que es la cuenta que tienen acá. 100 sobre 200, pues son 100 mujeres sobre 200 individuos. Probabilidad fuma 60 sobre 200 porque son 60 fumadores sobre 200 en total. Esa frecuencia tiene que ser 0,15, que es este 0,15 que está acá abajo. Esta es la distribución de probabilidades en la tabla si fueran independientes, porque este 0,15 lo llenamos con la condición de que sean independientes. ¿Sí? Y es distinto a 20 sobre 200, que es lo que tenían en la tabla original, donde acá tenían un 0,10, 20 sobre 200. ¿Sí? ¿Dónde está la tabla original? Era esta, ¿no? Este 0,10 que estaba acá. Bueno, entonces, yo calculé ahora, para llenar la tabla, con los sucesos independientes, calculé la probabilidad de fuma y mujer como la probabilidad de mujer por la probabilidad de fuma, me dio 0,15. Ahora les pregunto, para completar estos otros tres valores de la tabla que faltan, esto no cambian, ¿no? Este sigue siendo 60 sobre 200, este es 0,7, 140 sobre 200, y estos dos 0,5 son 100 sobre 200. Yo ya calculé este 0,15. ¿Necesito hacer esta misma cuenta para el resto de las tres celdas que faltan de la tabla? La tabla tiene 4 casillas acá adentro, ¿no? O celdas. ¿Necesito calcular este 0,35, 0,15 y 0,35 con estas mismas fórmulas? Teniendo ya este 0,15 acá. No. Bien, ¿por qué? Es el total menos los que fuman. Claro, que no exactamente. fuman. Exacto, Tamara. El resto salen por diferencia. Entonces, esto se dice que esta tabla de contingencia tiene un grado de libertad. Dado los márgenes, con que yo calcule 1,
el resto están dados por diferencia. Tengo un solo grado de libertad para poder hacer un cálculo y llenar la tabla. El resto quedan determinados porque la suma tiene que sumar el total. Bien, entonces, si yo hiciera la cuenta, daría 0,35 sería la probabilidad de mujer, 0,5 por la probabilidad de no fuma, 0,7 por 0,5, 0,35. O bien yo tendría que hacer, a ver, 100 sobre 200 por 140 sobre 200, y esto me daría 0,35. Después pruébenlo y hagan todos los cálculos que quieran, jueguen con eso. Sin embargo, esperen, con esas cuentas yo completo la tabla de las probabilidades. ¿Cómo paso a esta misma tabla de frecuencias si fueran independientes? ¿Qué tendría que hacer con estas probabilidades? Para pasarlo a frecuencias absolutas, ¿no? Este tipo de frecuencias. ¿Qué tendría que hacer con Multiplicarlo por 200. Muy bien, Tamara. Esto tendrías que multiplicarlo por 200. Entonces, si vos multiplicás por 200, completás la frecuencia relativa. Bueno, esto es lo mismo que hicimos ahora. Si necesitamos la absoluta, tengo que multiplicar por el n de 200. Entonces, la frecuencia de ser mujer y fuma será 0,15 por 200, o sea, 30. Esto es lo que contestamos recién, que no tengo que hacer más cálculo, pues sale por diferencia, y acá tienen la tabla completa. Ven que es distinta de esta. Esta no eran independientes, acá sí. Vamos a verificar ahora que son independientes. Digamos, ya sabemos porque partimos del producto de probabilidades, ya sabemos que son independientes, pero vamos a hacer un cálculo interesante que nos va a permitir interpretar qué es la independencia. Ven que las frecuencias en esta tabla y en esta son distintas. Estas son independientes, estas no eran independientes. Acá los hombres fumaban el doble que las mujeres. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a calcular con la tabla completa, con las frecuencias absolutas, sabiendo ya que la construimos con el supuesto de independencia, vamos a calcular las mismas probabilidades condicionales que calculamos antes. ¿Sí? Ahora por independencia. Ahora fíjense, vamos a calcular fuma dado mujer y fuma dado hombre. Fuma dado mujer, 100 casos posibles. Fuma 30 casos favorables. 30 sobre 100, 0,30. Vamos a calcular fuma dado hombre. 100 posibles, 30 favorables. 30 sobre 100, 0,30. Vamos a calcular la probabilidad que fume simplemente, que esa ya la habíamos calculado. Era 60 sobre 200, 0,30. Fíjense, ahora estas tres probabilidades son iguales. La probabilidad de que fume dado mujer, la probabilidad de que fume dado hombre y la probabilidad de que simplemente fume. Son todas iguales. Son independientes. Ahora, si me vienen detrás una persona y me dicen, esta persona fuma, yo no tengo forma de deducir ni de apostar si es mujer o es hombre, porque tienen la misma probabilidad ahora. Ahora, fumar y el sexo son independientes. Por eso estas tres probabilidades coinciden. Ustedes en la guía de trabajos prácticos, no sé si los que tuvieron ya llegaron a ese problema, tenían uno que era probabilidad de curarse dado tratado, algo así, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo cómo era. Pero tenían esa forma y calculaban esas tres probabilidades. Si no son independientes, esas tres van a dar distintas. Si son independientes, van a dar iguales. Bueno, ahora las probabilidades son iguales, fumar es independiente del sexo. Y es igual a la probabilidad de fumar en la población, y es lo que se llama prevalencia. La prevalencia de un suceso en la población es tomar todos los casos favorables a ese suceso en la población y dividirlo por todos los casos posibles de toda la población completa. Eso es lo que se llama prevalencia. Creo que... recordemos cuando no eran independientes, probabilidad de fumada mujer era 0,20 y fumada de hombre era 0,40. Bueno. Y esto es lo que ya vimos. Bueno. Listo. Espero que les haya aclarado un poco, que los que tuvieron práctico, ahora supongo que más o menos lo formalizaron un poco más. Y traten, una recomendación que les hago, traten de ir más o menos al día. Si ustedes van al día con los ejercicios, si van al día más o menos con los teóricos,
el parcial y el final lo dan, sale por un tubo, sale muy fácil, porque no se toman cosas extrañísimas, se toma más o menos lo mismo que hemos visto, alguna vez algún ejercicio con algún poco más de deducción, pero si van adquiriendo los fundamentos, acuérdense que estadística es ladrillo sobre ladrillo. Lo que vimos ahora es lo básico. Después ya vamos a ver la definición de lo que son las variables aleatorias con algunas características. Después vamos a ver lo que es el muestreo. Y cada cosa va agregando sobre lo anterior. Vamos a ir viendo algunas distribuciones, variables discretas y continuas, y en cada práctico van a aplicar siempre algo de lo anterior. El concepto de independencia, hay cosas subyacentes que persisten el resto de la materia y que la van a tener que tener siempre el concepto. Así que traten de entenderlo ahora, si no lo entienden, pregunten en él, tienen un foro de teórico-prácticos y tienen un foro de teóricos para hacer consulta de las que necesiten, así que traten de usar eso y traten de no quedarse, porque después sí, si les acumulan muchas cosas y no lo fueron viendo, se les complica. Traten de ir viéndolo de a poquito. ¿Está bien? Entonces, el martes que viene, acuérdense, que les voy a subir la clase grabada del cuatrimestre pasado. Traten de mirarla más o menos se las voy a subir, no sé, y les voy a subir el link al YouTube de esta clase de hoy. Y la de la clase que viene se las dejo ya grabadas. Después escríbanme todo lo que quieran si les quedaron dudas que no las pudieron preguntar. Una pregunta. Dale, sí, Fiorella, decime. ¿Cómo lo vas a subir? Porque a mí no me había llegado ninguna notificación para la... ¿Lo de hoy no te llegó el PowerPoint? No, nada, yo ni siquiera sabía las credenciales. Creo que, no sé por qué no me llegó. Yo soy de la comisión 5. No, en realidad todos los que estén en la comisión de prácticos que estén, si se inscribieron acá, les debería haber llegado, Hugo les tendría que haber mandado el link al Zoom para entrar hoy. No, a mí lo único que me llegó de Hugo fueron cómo matricularme al campus y nada más. No me llegó ninguna credenciales. Las pregunté en un grupo y alguien me lo respondió y me mandó las credenciales. Pero en verdad no me había llegado y sí. Por eso mi pregunta, porque quizás tampoco me llega el PDF o el video de YouTube. Fíjate, el PDF está en el campus. Mira, espera, te muestro. Espera que les voy a compartir pantalla. A ver, está todo entre el foro. Entré al foro, claro, entran al foro, espera un cachito. Espera, voy a terminar esto y les voy a mostrar. Cuando ustedes entran a bioestadística, información general, bueno, acá tienen novedades y cosas que sube, más el programa de la materia, bibliografía, etc. Después tienen comisiones, cronogramas y foros. Hay uno que se llama foro para consultas sobre teórico-prácticos, ahí me pueden preguntar todo lo que quieran. Intercambio y consulta sobre talleres, sobre cosas más de la guía de trabajos prácticos. Foro de recursos unidireccional, ustedes son la comisión 15, yo les subí esto, PowerPoint y PDF del complemento del teórico de probabilidades. Cuando abrían ¿este no te llegó? A mí donde dice, en esa pestaña, donde dice unidireccional, a mí me llegó una bienvenida y después unos archivos en PDF, pero del práctico. No me llegó de la comisión 15 porque yo soy de la 5. Fíjate que ahí tenés para cambiarlo, ese cosito. Sí, donde dice comisión 15 tocas y ahí cambia a la comisión 5 ella en su caso y a la 15, digamos. Yo tengo la 8 y la 15. Ok. Bien. El de recursos, pero si ustedes no tienen forma de suscribirse al foro de recursos para que automáticamente les llegue todo lo que se suba. Claro, pero yo tengo la comisión 5 también y los profesores de la comisión 5 voy a tener que desloguearme todo el tiempo, si no, ¿no? No, solamente tocas ahí como tocó ella que tiene la comisión 16 Claro, y tocas y te aparece comisión 5 en tu caso, a mí me aparece la 8 y te van a aparecer los comunicados que den de tu comisión y después los comunicados que de ella en el teórico. Solo tenés que tocar el botoncito. Ahora, lo que tendrían que hacer, tiene que haber... a ver quién escribió esto. De la comisión 5, el Zoom que tenemos ahora. Bien, bueno. Los de la 5 cópienlo por si no lo tienen.
Esto es lo que les mandaron de las 5. Bueno, lo que tendría que Tengo hacer forma acá... de cambiarlo a las 5. Estoy solo en las 5 y no puedo, no me aparece esa flechita. ¿Pero te inscribiste en el teórico? En el teórico me inscribí cuando fue la fecha de inscripciones, sí. ¿Y en qué comisión de teórico te inscribiste? Tiene que haber sido el 15 o 16, no sé, o si no, capaz que estás en otra, no sé. Porque usted tiene que inscribirse en la comisión de práctico y en la de teórico. En la de teórico, los que eran martes a la tarde es la 15, los que tienen jueves a las 6 de la tarde es la 16, ¿ven? Yo les escribí lo mismo a los chicos del jueves a la noche, a las 6 de la tarde. Claro, yo tenía en este horario, así que tengo con vos. Ah, bueno, y fíjate, deberías tenerlo, pero tendrían que, si no están, tendrían que suscribirse, a ver, modalidad de suscripción, acá, ponerle suscripción forzosa, por ejemplo, en el A de ver. recursos unidireccional. Entonces, si está suscrito... Hay una parte que dice suscripción forzosa, pero no puedo apretarla. Es como una pestaña, pero no la puedo apretar. Solo puedo apretar administración del foro, pero no me deja apretar suscripción forzosa. Ah, No porque, me en deja. teoría- O sea, porque con suscripción forzosa, cuando yo mando algo, te llega, quieras o no te llega. Si no, preguntale, a ver, Hugo es el que administra el campus. Mandale Sí, un es que, mensaje por a Hugo ejemplo, Granchetti y preguntale si tiene algún problema sobre el manejo del campus. es que quizás si no te aparece ni siquiera la comisión 15, la matriculación a los teóricos las hacían manualmente ellos. No es como la de la comisión que vos ponías la clave. Capaz que no te matricularon, como se les habrá pasado y no te matricularon y por eso no te llegó el mail. sí, es Escribile, que, entonces, con más razón, escribile. Porque bueno, después tienen, la solapa para apuntes teóricos, tienen los PDF que yo les dije, ¿ven? eso sí, eso lo tengo. Lo que no tengo es en los foros, porque los foros como que le llega a cada comisión de que te inscribas. Entonces, en la unidireccional solo me aparece la de los prácticos, o sea, el foro de recursos de los prácticos. No me apareció nada tuyo. Entonces escribile a él porque yo todas las semanas les mando. Uno que dice, acá les mandé también porque me escribió un chico que no lo podía abrir en el PPTX. Entonces se lo subí en PPTX, en PPT, que es el Office del 2003, el anterior, y en PDF, por las dudas, por si a alguno le sirve en distintos formatos. Claro, acá Sofía te dice escribir. Claro, a mí no me llegó eso, pero bueno, yo le voy a escribir por mensaje privado, le escribo, ¿no? Sí, escribile a él, que ahí está el mail, hgranchetti@ffib.uva.ar. Bien. Escribile para que te haga suscripción forzosa. Para que te inscriba en la comisión. Y después, sí, si él lo puede decidir que sea suscripción forzosa para que te llegues cuando yo lo mando. Ahora, yo mando esto después, cuando yo subo la clase de hoy, que va a estar en MP4, lo subo a YouTube, queda oculto, digamos, queda para ustedes, y yo les mando el URL del PowerPoint donde tienen que entrar después para ver lo de hoy, si necesitan repasar algo o alguien que no pueda venir, si no, listo, solo por si lo necesitan. Pero siempre les voy a escribir algo así, unos días antes o el día anterior, el PowerPoint, si les sirve, en los 3 formatos, incluido PDF. Ustedes lo bajan, le pegan una ojeada a eso, al del que vamos a desarrollar en el día no es imprescindible, porque yo lo voy haciendo paso por paso, pero sí es bueno que se lean el PDF del teórico, para tener una idea. Esto complementa lo que tienen en el PDF. Sí, claro, así lo tengo. Bueno. Sí, Una pregunta en la comisión 15 entonces. Claro, en este horario sí, que te inscribas si no estás en la comisión 15 de teóricos, de bio. Bien. Bueno, chiquitos, que tengan linda semana y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Gracias, adiós. Suerte. Gracias, profe. Chao. Suerte.